Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Buenas tardes, noches. Estamos como siempre en Abstracto, el programa cultural del Museo de Arte del Tolima. Les damos la bienvenida porque hoy tenemos un invitado muy especial y estaremos contándoles también cosas maravillosas de lo que ocurre en toda esta actividad cultural del Museo de Arte del Tolima. Este programa llega a ustedes a través de Radio Universidad del Tolima 106.9 FM y por la plataforma virtual radioutolima.com/vivo/. Soy Margaret Bonilla Morales y estamos hoy con Omaira Ramos, Valentina Cortés, Juan Diego Cubides y por supuesto Sebastián Rivas en el máster. Y ya les estaremos contando quién es nuestro invitado del día de hoy. Así es, Margaret, estamos estrenando mes, inicia un maravilloso abril en donde convergen fechas tan importantes como por ejemplo el Día del Tolima, que se celebra el 12, el Día de la Tierra el 22, el Día del Idioma, que se celebra el 23, el Día de la Niñez también. Y por supuesto la Semana Santa, pues para quienes ejercen la fe católica, y todas son fechas significativas que vale la pena rememorar, pero por supuesto hoy también es un día muy especial, ya que nos encontramos con un invitado que es un personaje ilustre del Tolima. Damos la bienvenida a Guillermo Pérez Flores. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Omaira. Me hace ruborizar con eso de personaje ilustre. Bueno. Margaret, muy complacido. Valentina, Diego, Sebastián. Bueno, un saludo muy especial a todos los que nos escuchan a esta hora. Muy complacido de estar en Abstracto. Por cierto, me encanta el nombre del programa y muy apropiado para hacer un programa del Museo de Arte. Total, sí. Tuvieron que haberlo pensado muy bien, ¿no? Sí, lo pensamos bastante. Ahí está la directora en vivo hablando de este programa tan importante, pero bueno, nuestro invitado tiene un currículum, una reseña extensa y queremos mencionarla porque la verdad vale la pena, entonces Juan Diego nos va a hacer la breve presentación. Nos encontramos en este momento con abogado de la Universidad Libre de Colombia, comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con especializaciones en Derechos Humanos en las Universidades del Rosario y el Externado de Colombia, Migración y Desarrollo y Seguridad Nacional de la Escuela Superior de Guerra. Su vida ha transcurrido entre el derecho, la política, el periodismo, la historia, el activismo cívico y actividades empresariales. Es miembro activo de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de la Academia de Historia del Tolima, de la Sociedad de Mejoras Públicas y Ornato de Bogotá y de la Fundación Segunda Expedición Botánica. Colaborador de diferentes medios de comunicación nacionales y extranjeros, entre ellos el diario El Nuevo Día, El Espectador y El Tiempo. En España colaboró con la revista política Exterior y otros medios, haciendo análisis políticos sobre Colombia y América Latina. Autor de 2 libros, uno, La Constituyente, un nuevo pacto político o retoque institucional, texto en el que hace repaso a los procesos constitucionales del país y formula reflexiones políticas de cara a la Asamblea Constituyente de 1991 y de El alma de mi raza. Bueno, pues quedamos así como anonadados. Además también pues estamos muy complacidos porque Guillermo ahora forma parte también del grupo de asociados de la Corporación Museo de Arte del Tolima, entonces también te damos la bienvenida. Muchas gracias, Margaret. Tenerte allí. Pues precisamente ayer me dijo el maestro Ari Ortiz, me comentó que en la asamblea habían propuesto mi nombre, me honra muchísimo. El Museo de Arte es una de las instituciones más queridas y más importantes que cuenta el departamento del Tolima y el centro del país. Es un museo de una importancia y una trayectoria realmente trascendente pues, para el país, y creo que todos los tolimenses debemos sentirnos muy orgullosos de contar con el museo y de lo que están haciendo. Me les quito el sombrero, no es fácil una actividad de estas. Uno piensa que un museo de esta calidad
es privilegio casi de las grandes ciudades del mundo. Y en parte pues así lo es, de manera que lo tengamos aquí en Ibagué. Yo he tenido oportunidad de asistir a varias de las exposiciones que ustedes han organizado y me siento muy bien y muy complacido, muy orgulloso como tolimense de que exista esto aquí en la ciudad. De manera que felicitaciones, Margaret. Gracias, Guillermo, y realmente pues el museo es un orgullo, yo creo que para todos, aparte de los que formamos parte del equipo del museo, también yo creo que para todos los tolimenses, y hoy en día pues hay muchos artistas que han expuesto en el museo, tanto de la región, colombianos y extranjeros, que en su recordación siempre tienen al Museo de Arte del Tolima y lo consideran un espacio maravilloso donde han podido mostrar su obra. Entonces eso también nos llena de orgullo porque vemos que de una u otra manera, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, estamos tratando de hacer las cosas bien. Bueno, ahí está el fantasma que nos está molestando Eso hoy. ya es la audiencia, Margaret. Bueno, hay una cosa importante y es que naces en San Sebastián de Mariquita, Sí, esa es mi tierra. un municipio maravilloso, lleno de historia y de cultura. Siempre has estado vinculado con él, pero ¿cómo es esa historia tuya? ¿Cómo son esos recuerdos o esas raíces que tienes, esa parte de tu niñez allá en Mariquita? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, como bien dices, Mariquita es un municipio de los que más historia tienen en el Tolima y en el país. Un municipio que de los propios mariquiteños quizás no somos suficientemente conscientes de esa importancia y de esa trascendencia. Si uno les dice a los jóvenes de hoy en día que Mariquita fue república, o que antes de que existiera el Tolima, lo que existió fue la provincia de Mariquita, y que fue lo que le dio lugar al Tolima, pues probablemente se llevaría una sorpresa, ¿no? De manera que sí, Mariquita es una tierra que la tengo tatuada en mi alma, en mi corazón. Es un hechizo, además. Y quiero contarles una anécdota, quiero contarte, Margaret, una anécdota muy simpática. Y la compartimos con los oyentes. Hace un año, cuando publiqué el libro El alma de mi raza, Darío Ortiz, que es muy agudo, como tú lo conoces, y es uno de los amigos que más quiero, fue a la librería. Yo tenía previsto obsequiarle el libro, pero él se anticipó, fue a la librería, lo compró más de uno, según entiendo, hizo un video promocional, lo publicó en sus redes de una generosidad enorme y se fue a México. Como a los 15 días hablamos por teléfono y me dijo: hermano, quiero contarte que ya leí tu libro. Ya, bueno, me honra muchísimo. ¿Y cómo te pareció? ¿Qué impresión te dejó? Y llega y me dice Darío, con una sonrisa toda pícara, y me dijo: hermano, qué libro tan mariquita. Entonces a renglón seguido me dijo: yo no tengo la culpa que esos nombres españoles tengan esa ambivalencia, no sé qué. Pero y me dijo a renglón seguido, me dijo: ¿sabes qué pasa? A ti te pasa lo que le pasaba a mi padre. Y es que mi padre creía que el mundo comenzaba y terminaba en Chaparral. Y a ti te pasa un poco eso con Mariquita. Yo lo acepto. Sí, ahí en el libro y en muchas de mis actividades está muy presente la cuna de mi nacimiento, porque es inevitable. Allí pasaron cosas tan importantes, tan trascendentes, que quien se sustrae de eso y quien no las vive, pues se lo pierde. Y yo nunca me lo he querido perder, he querido disfrutarlas, vivirlas, gozarlas. Y me siento feliz contando en todas partes, en muchas partes, y perdóname una anécdota, pero creo que viene bien. Viviendo en España, cuando presentamos la nacionalidad, fui con mi hija a tramitar la cédula, el documento nacional de identidad. Entonces uno tiene que llevar allí el registro civil, ¿no? Y entonces cuando estábamos en el proceso del registro civil, ella decía su nombre, bueno, Mónica
Andrea Pérez y tal, nacida en Mariquita, Tolima. Y el del DNI se quedó mirándole y le dijo, oye, te dejo solamente Tolima, ¿vale? Le parecía pues como haciendo mofa con lo del nombre, ¿no? Entonces, bueno, eso es inevitable, pero me siento muy contento y también muy orgulloso de eso. Bueno, tú decides dejar tu tierra para ir a estudiar a Bogotá, pero en el momento en que llegas a Bogotá a realizar estudios, empiezas ya también a tocarle la parte periodística, o solamente vas por el lado de del derecho. Del derecho. Tuve antes una novia, que fue la música. Realmente yo quería venir a estudiar música al conservatorio, pero en esa época, pues eso de ser músico como que era un poco impensable, ¿no? ¿De qué va a vivir? Sí, todavía la gente, las familias piensan eso. Un poco, yo creo que piensan eso, ¿no? Y los referentes de música que había en el Tolima, pues eran Garzón y Collazos y Emeterio y Felipe. Y yo le dije a mi papá, oye, yo quiero irme a estudiar al conservatorio. Pues no me hizo nada de caso. O sea, como que no, como si no hubiera... No le hubiera dicho nada. Pero mi primera novia fue la música. Yo quería era compositor y me gustaba tocar, aprendí a tocar guitarra. Lo hago bastante mal, pero me divierto mucho. Pero también entré un poco en razón y dije, bueno, sí, realmente uno como de la música, ¿de qué va a vivir? Y tuve otra novia y me casé. Entonces ahí eso me hizo madurar más rápido. No. La música es muy bonita, muy bonito, sirve incluso para enamorar. Dábamos serenatas. Por eso la enamoraste. Yo no sé si a pesar de eso, pero bueno, entonces ya resolví que había que sentar cabeza y ponerme muy juicioso y me fui a Bogotá a estudiar Derecho, que era algo que me llamaba mucho la atención y partía de un hecho un poco vergonzoso, y es que soy dramáticamente malo para las matemáticas. Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué puedo estudiar que no tenga nada de matemáticas? Difícil. Y entonces, el derecho, que me gusta, me parece una carrera bella, que ofrece muchas posibilidades, muy versátil, abre muchos espacios, un abanico de enormes posibilidades. Y entonces me fui a Bogotá a estudiar derecho y allí terminé, pero mi destino inicial era Ibagué, con la música. Excelente. Pero ahí sigues con ella. ¿Y con la música? No, pues en tu corazón. Sí, me gusta la música, por supuesto, y de vez en cuando. Lo que pasa es que ya me aburro un poco porque no he logrado aprenderme canciones nuevas. Entonces, y las canciones nuevas que oye uno todo el día en la radio, pues algunas son incantables, ¿no? No que encantan, sino yo no me imagino cantando algo de Karol G, por ejemplo. No, como que no. Lo mío era otra época, era la balada, era también la música pop, el rock, era otra época. Pero lo de hoy no se me da bien. No quiero decir que lo de antes se me diera mejor, pero por lo menos la disfrutaba. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, un día como hoy, en el año 1917, nació en Aracataca, Magdalena, Leo Matis, uno de los fotógrafos más importantes de Colombia y América Latina. Su lente capturó la esencia de la cultura y la vida cotidiana, no solo de nuestro país, sino que también capturó otros lugares. Su obra abarca desde la fotografía documental hasta la fotografía artística y ha sido expuesta en numerosas galerías y museos alrededor del mundo. Y en especial, contarles a nuestros oyentes que una de sus obras está por estos momentos en el museo, en la exposición Cultura Iconográfica. Allí también la van a poder apreciar hasta el 24 de abril. Pues esta obra, esta fotografía de Leo Matis es una de las fotos más icónicas de su, digámoslo, amplio trabajo fotográfico, porque realmente Leo Matis fue un fotógrafo
que dejó para la historia gran cantidad de material fotográfico, no solamente en Colombia, sino en México y en otros lugares del mundo, porque pues tuvo varias esposas y algunas de ellas en algún momento pues quedaron con ese material, pero pues forma parte de esa historia tan importante de este fotógrafo para nuestro país. Matisse, pues como lo comentaba ahorita, está considerado tal vez uno de los grandes y más icónicos fotógrafos de Colombia. Próximamente vamos a tener una exposición de él. Es tan amplia su producción fotográfica que ha permitido históricamente también en museos, diferentes museos del mundo, que se hagan exposiciones con fotos con temáticas muy diferentes. La que nosotros vamos a tener, que ya próximamente les estaremos contando, toca una línea muy particular y muy específica, un tema muy preciso y una serie de fotografías a diferentes personajes que él hizo. Entonces la obra de Leo Matisse realmente vale la pena que cada vez que la podamos mostrar en el museo nos sentimos muy orgullosos, y la hija de él en algunos momentos ha estado en el museo, y para esta exposición próxima que vamos a tener. ¿Ya hay fecha? También estamos cuadrando fechas, pero es para este semestre. Entonces bueno, ya tenemos pues las fechas de la programación de exposiciones de este semestre más o menos. Dentro de esas tenemos la de maestro Leo Matisse. Entonces realmente es un orgullo para nosotros que podamos tener no una, como tenemos la red en este momento, sino un conjunto de fotografías de él, y que pues históricamente también en el museo en varias ocasiones hemos mostrado obra de Leo Matisse. Sí, entonces recuerden que allí pueden encontrar la obra titulada La Red, para que vayan, la disfruten en la exposición Cultura Iconográfica. Y bueno, continuando aquí con nuestro invitado Guillermo Pérez, para usted como periodista, ¿sí? ¿Qué tan relevante ha sido la fotografía, por ejemplo, en los hechos políticos? Porque eres periodista, también eres abogado, y que a propósito Leo Matisse también registró un tipo de esos eventos, como fue el Bogotazo en 1948, del cual pues salió herido, según cuentan. Entonces, para usted como periodista, la fotografía, ¿qué significado ha tenido? La fotografía, bueno, les cuento que soy fotógrafo frustrado, porque me encanta, y en esta época, felizmente, nos volvimos todos fotógrafos. Yo creo que no pasa un solo día sin que alguien no tome una foto. A algunos les ha despertado unas inclinaciones narcisas, porque uno debe tomándose fotos así mismo todo el día, ¿no? Bueno, es un lenguaje y es un arte. Una foto puede, no en vano se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y hay fotografías como pinturas o miradas que pueden decir muchísimas cosas, mucho más que un texto, que un artículo, que una crónica, y se presta para que haya varias lecturas de una misma foto, de una misma pintura. Entonces la imagen es muy poderosa. Yo creo que esta es una época en que estamos viviendo el reinado de la imagen. No es casual que los memes, no es casual que sea hoy en día estos videos, estos reels de 15 segundos, de 20 segundos o de 5 segundos. Es impresionante cómo pueden expresar muchas cosas, y hay personas que probablemente no se lo tomen en serio, pero son imágenes, y la imagen es muy fuerte, muy poderosa, y gracias a esas imágenes, porque no es lo mismo ver que imaginar. Cuando uno ve la foto, bueno, hay personas que tienen el don, plumas magistrales, que saben escribir de una manera extraordinaria, exquisita, y que logran que el lector arme en su cabeza una imagen, y que esa imagen sea muy sólida, ¿no? Pero
Por ejemplo, yo no sé si a ustedes les pasó o se dieron cuenta cuando Netflix lanza 100 años de soledad. Y las críticas que muchas personas le hacían a la serie era que Aureliano Buendía o Remedios o Úrsula no era como ellos la habían imaginado en su cabeza. Yo, bueno, pues es que García Márquez nunca pintó ni le tomó una foto a Aureliano, ni a José Arcadio, ni a ninguno de sus personajes. Es la pluma magistral de García Márquez que logra crear esas imágenes en la cabeza. Entonces, digo esto para poner de manifiesto, y esto que tú me preguntas, Omaira, sí, ¿qué significa? Pues para mí es un arte más, es un género muy importante en la comunicación, con una gran fuerza, y tal vez ahora que tenemos la multimedia, y entonces hay combinación de lenguajes. Entonces ahora es el texto, pero también es la fotografía y también es lo sonoro. Entonces eso es lo que estamos asistiendo hoy en día. Es muy importante la fotografía. Bueno, aparte también de ser periodista, eres abogado, como lo contábamos en un inicio en la biografía, y ha sido tu fuerte el análisis de conflictos, la protección de los derechos y la consultoría en riesgo político. ¿Por qué has inclinado ese interés a estos temas? Bueno, lo voy a confesar. Yo en el año 99 me fui a España, iba por un año y resulta que me quedé 21. Y en España rodé con una suerte loca, con una suerte impresionante. Yo recuerdo esto y digo, pero increíble que me haya pasado eso. Y es que una empresa, en ese momento Colombia estaba viviendo un momento muy crítico de su conflicto armado, su conflicto social, violencia, el tema de las FARC, y había un proceso de paz en curso que no iba para ninguna parte, había mucha incertidumbre, y una empresa española que estaba entrando a Colombia estaba buscando un consultor que viviera en Madrid y que le ayudara a entender qué estaba ocurriendo en Colombia. Y de la embajada española presentaron mi nombre, hicieron una entrevista, me hicieron un contrato que era para 6 meses y me quedé 20. Entonces, realmente fue una época muy interesante en mi vida porque me pagaban para que estuviera pendiente de qué estaba sucediendo en Colombia, lo analizara, lo estudiara y se los explicara. Yo siempre fui lo más honrado posible y les dije, yo la verdad tampoco lo entiendo. Yo les voy a dar una hipótesis de lo que yo creo que está ocurriendo. Y eso me permitió entender, trabajar en los temas de violencia y paz, de conflictos, de análisis de entorno, estudiar algunas regiones del país a donde esta empresa iba a tener intereses, operaciones, y casi que llegué a ella por accidente. Lo que sí me ha gustado siempre, y porque considero que es una gran conquista de la civilización, son el tema de los derechos humanos. Creo que es de las banderas o de las cosas por las que no se puede dejar de trabajar un solo día, ¿no? El tema de los derechos humanos. Pero que tú me preguntas, Valentina, de cómo llego allá, pues te confieso que llegué casi de una manera accidental, entendiendo que siempre me llamó la atención el tema de la búsqueda de la paz. Claro, y quizás también para muchas personas es desconocido que existe la Academia Colombiana de Jurisprudencia, en donde eres miembro de ella. De pronto para nosotros, las personas que no tenemos tanto conocimiento acerca de este campo, de esta profesión, ¿podrías explicarnos cuál es la función de esta academia y por qué es tan importante para nuestro país? Bueno, la academia es una institución más que centenaria, cumplió 135 años recientemente y tiene una tradición inmensa que ha agrupado, ha asociado pues los mejores juristas del país.
yo me siento, lo digo con sinceridad y un poco de desparpajo, me siento un poco colado en la academia, porque a mí me gusta el derecho, pero no me reconozco como un jurista. Es decir, mis desvelos hoy por hoy lo fueron en el pasado, pero hoy ya no. No fue el derecho, mis desvelos actuales no son el derecho. Pero dio la casualidad que estaba de presidente un tolimense, el maestro Cesario Rocha, y yo había colaborado con la academia en unos artículos para la revista, artículos que no tenían una naturaleza propiamente jurídica, pero que en la academia gustaron y me invitaron a hacerme miembro de la academia, eso ya hace unos 6 o 7 años, y he mantenido la membresía. Allí, con mi excepción, están los juristas más importantes que tiene el país. La academia es un organismo asesor, consultor del gobierno, y han desfilado juristas tolimenses muy importantes. Hace 2 años entregó la presidencia otro tolimense, un ibaguereño, Augusto Trujillo Muñoz. Sí. Es un jurista y un pensador muy importante que ha producido esta tierra, y con él hemos trabajado diversos temas, pero Cesario Rocha y Augusto tampoco, digamos que son los únicos tolimenses que han pasado por la academia. Allí está Alfonso Gómez Méndez. ¿Sí? Y hay otra cantidad de ilustres tolimenses, abogados, personas, hombres de Estado. Ahí ha habido presidentes de la República, Carlos Lleras, Alfonso López, el maestro Darío Chandía. El Tolima ha tenido una tradición jurídica muy grande. Y si a mí me preguntaran qué produce el Tolima, yo podría decirles que produce 3 cosas: produce abogados, comida y música. Entonces, esa tradición jurídica se ve reflejada en una entidad tan importante como es la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Aquí en Ibagué hay un capítulo, y hay también unos abogados, unos juristas. Toda una historia también. Toda una historia y una tradición. Lo que sí creo que es válida la crítica, que está un poco inmersa en el planteamiento de Valentina, dice, pues como que casi no la conocen, ¿no? Y es porque quizás tiene que ser una academia que se proyecte más hacia afuera que hacia adentro. Pero yo creo que ese es un mal casi de todas las academias. Los académicos se reúnen. Muy cerradas. Sí, cerradas. Se reúnen, conversan entre ellos, intercambian conocimientos, hacen reflexiones muy importantes, pero muchas veces quizá se olvidan de trasladarle a los ciudadanos esas reflexiones y ese conocimiento, pues para que sea útil al conjunto general de la sociedad. Pero eso pienso yo que no es un problema de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, sino de todas las academias, incluso de las universidades. La academia universitaria también, ¿no? Es como en unas torres de marfil, allá unos sabios pensando y tal, pero bueno, esta época también está acabando con todo eso. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, recuerden visitar las exposiciones que en este momento tenemos en el museo. Ya hablamos de cultura iconográfica, que es donde estará la obra, donde está la obra de Leo Matiz, pero también hay una muy importante, muy llamativa, colorida y llena de historia, como es Colombia Fantástica de Johan Giraldo. Y bueno, tenemos con nosotros a Juan Diego, quien está haciendo sus pasantías en este momento en el museo, y él, pues antes de llegar allí al museo, desde la universidad le llevaron a una práctica. Entonces, Juan, ¿qué te pareció a ti esa exposición y por qué fue importante? La verdad fue muy interesante ver desde otra perspectiva más usual, como pueden ser los cómics, donde uno ve a Superman o a Batman dizque luchando con las FARC, cosas que uno de pronto nunca había visto o nunca se había planteado. Es muy gracioso y
sinceramente es como un mensaje también bastante importante, un poquito a manera de sátira, donde se usa precisamente el cómic para reflejar pues esas problemáticas que está teniendo Colombia con ciertos sectores y que, no sé, me pareció muy curioso y de hecho con eso hablábamos algunos amigos, es muy chistoso ver, digamos, a la Mujer Maravilla con Diomedes Díaz ahí juntos, sentados debajo de un árbol. De Entonces, picnic. mejor dicho, es Sí. muy curioso ver cómo, digamos, momentos tan generales pueden ocurrir en estas obras tan interesantes como lo pueden ser también, digamos, el caso de Flash que estaba perdiendo contra los de las FARC y también ver esos pequeños rasgos, esos pequeños íconos como representativos de que solamente colombianos o algunas personas selectivas entienden esa problemática a manera de cómic. Sí, sí, lo que reflexionábamos de pronto con otras personas que no son propiamente colombianas y decíamos que es una exposición que de alguna manera pues sectoriza como el público porque quienes estamos y hemos conocido cierta parte de la historia pues vamos a poder entender lo que Johan, que es su artista, reflejó allí en esos acontecimientos que quiso plasmar. Y a la gente le ha gustado mucho, le ha llamado bastante la atención ese La verdad. manejo, ¿no? Tanto del tema como en la parte gráfica, ¿no? Lo mismo, los colores que se utilizan pues son muy propios de estas personajes, el rojo, el azul, de todos estos personajes de las tiras cómicas de los superhéroes específicamente. Sí, pero Margarita, hay otra exposición que nos hace falta mencionar. No le vamos a contar a los oyentes. Pero tenemos otra exposición que sigue abierta al público hasta mediados de abril, entonces hay tiempo para que la visiten, pero tiene un nombre bastante llamativo que se llama Lo Macabro, y tenemos acá este joven que ya está formando parte del museo y ha tenido la posibilidad de conocer un poco más a fondo las exposiciones. La exposición recibe el nombre de Lo Macabro, se titula Lo Macabro. Para ti, ¿cómo la interpretas? ¿Cuál fue la impresión que tuviste cuando viste esas obras? A mí personalmente me gustan mucho obras distintas al usual, digamos, pese a que me llaman la atención como obras importantes, podría hacerse las de Leonardo da Vinci, estas obras me reflejaron un interés muy propio, muy distinto, porque normalmente uno, o por lo menos yo no he visto muchas obras de arte que sean como caóticas, porque son obras caóticas, son obras más como representando a lo interno, como a esa imaginación interna y también a reflejar una importancia de la vida de la persona, de la vida de las personas que están en ese momento pues pasando por unas malas experiencias, ¿no? Entonces, a partir de ello se muestran como distintos sentimientos que no solo puedo tener yo unos específicos, sino que otras personas también han comentado que les da tristeza, les da enojo, hay un reflejo en los sentimientos de las personas, de los compañeros mismos míos de la universidad, que fue muy interesante, dando distintos puntos de vista de las pinturas. Entonces, a mi parecer, personalmente Lo Macabro fue una de las exposiciones más interesantes de las que he visto hasta ahora. Sí, lo macabro es la verdad de la que no queremos saber, pero que necesitamos, que a veces ignoramos, pero que todos los seres humanos tenemos ahí esos sentimientos y emociones en nuestra vida. La cultura y las artes en el MAT, la red de museos del Tolima. Bueno, pues continuamos con invitados especiales, con nuestro invitado del día de hoy, con Guillermo. Bueno, vemos y con lo que nos has contado a nosotros y a los oyentes, definitivamente para ti la parte de comunicaciones, la parte del periodismo es como lo más fuerte y vemos que realmente te hace, trabajas más a fondo y escribes para medios. Vemos que has escrito para El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Día, El Cronista. Constantemente, pues yo soy una de las que leo tus columnas. Me honras mucho. Ay, Gracias. Entonces, ese cambio y ese ya definir esta línea para ti con relación a estas dos profesiones, y mencionabas que has estudiado en la Jorge Tadeo, yo fui
profesora en la Tadeo varios qué años, bien. quiero muchísimo esa universidad, entonces me encanta pues que tengas nexos con ella. ¿Cómo ha sido, no, ese cambio a específicamente la prensa, escribir, contar muchas cosas de las que cuentas en lo que escribes en tus columnas, que realmente son bastante buenas? Margaret, mil gracias. Me honras mucho que me leas y espero que siga así. Obviamente. Bueno, el periodismo ha sido una pasión. He ejercido la actividad periodística durante muchísimos años con una consideración que quiero decirle, y ha sido más pasión que profesión. Es decir, por ejemplo, con el diario El Nuevo Día, pues han sido más de 30 años escribiendo todos los domingos. He pensado muchas veces, bueno, ya es hora de dejar descansar a los lectores y que darle un aire distinto a esas páginas y dejarlo. Y cuando estoy pensando en eso, siempre recibo un mensaje de alguien que dice, oiga, le leí su columna tal cosa o tal crónica. Y bueno, ok, entonces sigamos otro poco a ver hasta cuándo, ¿no? Entonces ha sido una pasión. Y esta es una época en que yo creo que amerita, todas las épocas seguramente han sido igual, pero esta época que me está tocando vivir a mí, pues amerita que se haga un esfuerzo también por tratar de interpretar, por tratar de entender y por tratar de proponer. Entonces, ante todo, el periodismo para mí lo he ejercido como una gran pasión más que como una profesión. Ahora hay que pensar si se da un salto y si se ejerce también como profesión, no tanto pensando en los ingresos como pensando en poderlo hacer cada día mejor, hacerlo con mayor solvencia, con mayor rigor analítico, con mayor profesionalismo en ese sentido. Y es algo que ya como que se apodera de uno todos los días. Uno sale a la calle y ve temas sobre los que uno quisiera escribir. No escribo tanto como quisiera, Margaret. Yo quisiera escribir más, incluso quiero ahora cambiar a otros formatos, no hacer únicamente artículos o crónicas o entrevistas, sino hacer cosas ya un poco de más, unos reportajes más extensos, ensayos, y al final pues eso será lo que queda de este paso, así como un pintor, ¿no? ¿Qué queda? Pues las obras que pintó, o un fotógrafo, o un músico. Es una pasión que se le mete a uno en las que se le mete a uno, claro. Y ya es un bicho, y sacarlo es difícil, ¿no? No lo saca uno nunca. Muere uno con eso. Y ya muere un sí, yo creo. Y hasta cuándo, además es algo muy bonito porque es algo que se puede ejercer. Yo me puse a pensar en estos días, bueno, ¿qué puedo hacer a esta altura de mi vida sin que eso suponga un esfuerzo físico muy demandante, ¿no? Porque uno tiene que ser consciente que va avanzando en el camino. Y dije, bueno, pensar es gratis. Llegué a la conclusión, pensar es gratis. Total, sí. Por eso no cobran y eso no se lo puede quitar a uno nadie. Y escribir también y comentar. Ahora quiero hacer también radio. En la pandemia hice un experimento que me encantó. Tuve un programa, no sé si tú recuerdas, Margaret, escuchaste alguna de las entrevistas. Hice 70 entrevistas a personajes de la vida pública nacional en un programa que bauticé Periscopio, ¿no? Y yo, porque me estaba volviendo un poco loco encerrado en la casa, claro, no podía salir, como todos, ¿no? Como todas muchas personas. Y dije, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo salir de este encierro? Y entonces empecé haciendo un podcast. Dije, bueno, voy a ver qué es eso de los podcasts, cómo se hace un podcast.
y un día en el apartamento me puse a jugar con un app y hice el primero y después empecé a llamar a los amigos y he tenido la fortuna de tener grandes amigos que me han alcahueteado todas las cosas. Y entonces los he llamado, oiga, hagamos un podcast así, así. Y ya cuando me sentí un poco más seguro, entonces di el salto y le propuse al Nuevo Día, le dije, mire, vamos a hacer unos video podcasts, unas entrevistas. Y empecé a entrevistar a Humberto de la Calle, a Ernesto Samper, a Clara López, a Antonio Navarro Wolf, a Darío Ortiz, a William Ospina, a Alfonso Gómez Méndez. Bueno, fueron en total 70 entrevistas que quiero hacer una publicación con algunas de ellas porque no tanto por lo que yo pregunté o lo que yo opiné, sino por lo que ellos dijeron. Claro. Dijeron cosas muy importantes en un momento muy crítico de la vida. Entonces, ahí estamos, Margarita. Pensar es gratis, escribir claro. también, y lo bailado, ¿quién se lo quita a uno? Entonces, Total, mira, ahí vamos. seguir. Esperaremos esa publicación con ansias. Gracias, Mayra. Bueno, continuamos con más preguntas. Es complicado tener un personaje con tanta historia, con conocimiento, con experiencia. Entonces estamos un poco abreviando para poder aprovecharlo. Usted también es miembro de la Academia de Historia del Tolima, ¿sí? Sí. Esa academia pues lleva 38 años de existencia. ¿Qué avances cree que se han logrado respecto a uno de sus objetivos principales, que es difundir el conocimiento sobre el pasado aquí en el departamento? Bueno, yo creo que la Academia de Historia del Tolima ha hecho una labor muy importante. Actualmente está de presidente el historiador Hernán Clavijo. Me invitaron a participar hace ya unos años, 4 años creo. Les fui sincero, les dije yo no soy historiador, me encanta la historia, me gusta, y por lo que hablamos al comienzo, porque es que crecí en un pueblo lleno de historia, absoluta, por donde uno va encuentra historia. Una maravilla. Sí. Entonces, eso, pero dijeron no es porque sea historiador, sino por lo que puede ayudarnos a hacer por la historia. Y creo que en ese orden de ideas la academia ha venido avanzando. También le falta lo que hablamos lo que con Valentina hablamos Salir ahora, de ¿no? los muros. Salir de los muros, y es algo que está haciendo Hernán Clavijo, un liderazgo importante ahí. Estamos saliendo de los muros, hay tertulias permanentes, pero yo creo que estamos por menos de la mitad del camino, si somos francos, es decir, o menos. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos llegar a más gente, a muchísima gente. Es preocupante que uno hable con los jóvenes hoy en día. Claro, no es su culpa, porque la historia se suprimió del pensum académico en los colegios. Entonces, y yo les cuento, y esta anécdota la he contado en otras oportunidades, y es que un día estábamos en un centro, en una cafetería, estábamos hablando de este tema, y vi unos jóvenes, y entonces le dije, voy a ir a preguntarles por cómo se llama el estadio. Perdón, ¿usted sabe cómo se llama el estadio? Y yo, sí, claro, Murillo Toro. Le dije, mire, es que estoy recién llegado y Ibagué. ¿Usted sabe? ¿Y quién fue Murillo Toro? Y se miraron una pareja de jóvenes, 23, 25 años, no sé. Se miraron y yo, no sé. Y el chico dijo, me parece que un futbolista. Entonces, sí, el estadio, Manuel Murillo Toro, un futbolista. Entonces, un pueblo que no sabe de dónde viene, difícilmente puede saber en dónde está o a dónde tiene que ir. Y yo creo que la historia tiene la enseñanza de la historia tiene que volver. Se han hecho ensayos y tal, pero hay que profundizar más, porque además es lo que conecta con la gente, con las raíces. Es decir, uno tiene que conocer su historia, su pasado. Se dice que hay que conocer la historia para no repetirla, pero no sé si eso sea así o no, pero es indiscutible que tiene que conocerse, y yo creo que la historia, la academia Mayra está haciendo un trabajo interesante. Ojalá haya más personas que se vinculen a ella y se fortalezca, y porque creo que, reitero,
hay un patrimonio muy histórico en el Tolima, muy grande. Y no solo de personas, no me refiero solo a personas, sino a procesos. El día que en Colombia se estudie y se quiera escribir, que como se ha intentado, por ejemplo, la historia del café, pues tendrán que hablar del Tolima. En el Tolima, de los 47 municipios que tenemos, 32 son cafeteros. Y el día que se hable de la historia del arroz, ¿cómo no se va a hablar de Ibagué? ¿Cómo no se va a hablar de Saldaña? ¿Cómo no se va a hablar del Guamo? O si se habla del tabaco o el espinal, o si se habla del tabaco, ¿cómo no se va a hablar de Ambalema? ¿Cómo no se va a hablar de purificación? Entonces, aquí hay una gran historia que sería interesante que los jóvenes se aproximaran a ella, no solamente en lo que consideramos pues tradicional, los personajes históricos como tal, sino la historia de las ciudades, la historia de los municipios, ¿no? Entonces, bueno, me extendí un poco, Mayra. Pero... No, señor, está muy bien respondido y muchas gracias. Sí, pues no sé, Margaret, vamos con un poco de música antes de continuar con el diálogo, que ya casi se nos acaba el tiempo. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, mucho más tema, pero pues el tiempo se pasa volandito, ¿no? En radio se pasa volando, nos quedan muchas cosas por comentar, esperamos que próximamente te podamos tener acá. Yo encantado, pero Margaret, invítame un día para que hablemos, pero no de mí, porque es que eso es muy, muy cómodo, pero podemos hablar, hay mucho tema para desarrollar, ¿no? Bastante. Sí, recordar que en la tienda del museo, como se aproxima también el Día del Idioma, en la tienda del museo pueden adquirir el libro El alma de mi raza, de Guillermo Pérez Flores. Es un bonito detalle, aparte de bonito, nutrido, porque vamos a aprender todo lo que hay allí, esos testimonios, esas historias. Y bueno, Valentina, una breve invitación para las personas, porque tenemos inauguración. Sí, queremos contarles que pues ese es uno de los anuncios del día de hoy, y es anuncio que el próximo anuncio parroquial lo hacemos hasta hoy, justamente también que publicamos en nuestras redes sociales la tarjeta de invitación a nuestra próxima inauguración, que se va a llevar a cabo el jueves 10 de abril a las 7 de la noche en el Museo de Arte del Tolima. Es entrada libre, esperamos que puedan asistir y acompañarnos. La exposición se titula Momentum 80, evento de participación, partituras mentales varias. Es del artista colombiano Gustavo Sorzano, que considerado el pionero del arte conceptual. Entonces esperamos que nos puedan acompañar en esta inauguración. Sí, el pionero del arte conceptual en Colombia. El maestro es nacido en Bucaramanga, entonces vamos a tener esta exposición que va a ser un poco diferente, va a tener una oportunidad de participación también para el público, entonces esperamos que ese día nos puedan acompañar muchas personas para que se enteren también de estas actividades. Y invitarlos usualmente también a que visiten el museo, las exposiciones que tenemos actuales, que van hasta el 24 de abril. Y que se preparen también al otro día de la inauguración, al conversatorio que vamos a tener con el maestro Sorzano el día 11 de abril. Nosotros inauguramos el 10, ¿no? El 10. Y el 11 tenemos conversatorio, ya en el próximo programa les estaremos contando un poco más a fondo sobre esto. Pero para que ya vayan agendándose, porque estamos a una semana. Sí, ya estamos a una semana de estos eventos, y invitar a toda la comunidad para que visite el museo de martes a domingo en el horario de 10 a 12:30 y de 2 a 6 p.m. Y para que también puedan agendar sus visitas comentadas. Hemos tenido por estos días unas visitas comentadas muy bonitas, de jardines infantiles también para los niños, que usualmente muchas personas adultas dicen no, de pronto a qué voy a ir al museo, pero la verdad es una actividad para todos, en familia, en grupo de trabajo, para que puedan agendar esta visita a través del celular, llamada WhatsApp 316-479-8095 o al correo electrónico prensamuseodeartedeltolima@gmail.com. Y eso es todo. Despedirnos de Abstracto y darles la gracia a toda la audiencia que nos estuvo escuchando el día de hoy. Sintonízate con el arte y la cultura todos los martes a las 6 de la tarde en Abstracto, el programa de radio del Museo de Arte del Tolima, transmitido por Radio Universidad del Tolima.